flojito en vez de susurrar, porque han sido varias personas las que me han pedido que haga un vídeo y pues en vez de susurrando, hablando despacio y flojito. Creo que no se me da muy bien, pero bueno, ya que me lo habéis pedido y no me cuesta nada, pues he decidido hacer una lectura. En los comentarios del vídeo me podéis decir si os gusta más así o si seguís prefiriendo los susurros o qué. Y bueno, el libro es el último libro de la saga de Tiffany Dolorido. Ya he hecho algunas cuantas lecturas, creo que os he hecho una lectura de cada libro. Igual me he saltado alguno, pero más o menos sabéis un poco de qué va. Y os voy a leer el capítulo 6 de Me vestiré de medianoche. La llegada del hombre astuto. Tiffany se enfadó al descubrir que se le habían pegado las sábanas. Su madre hasta tuvo que subirle una taza de té a la habitación, pero la Kelda había estado en lo cierto. Tiffany llevaba tiempo sin dormir bien, y la vetusta pero acogedora cama le había atrapado por completo. Aún así, podría haber sido peor, pensó mientras partían. Por ejemplo, podría haber habido serpientes en la escoba. Los Figgles no cabían en sí de alegría ante la perspectiva, en palabras de Rob cualquiera, de sentir el viento bajo los quilts. Tal vez fuese mejor llevar a Figgles que a serpientes en la escoba, pero tal vez no. Los Figgles hacían cosas como correr de un extremo a otro del palo para mirar detalles interesantes del paisaje, y en una ocasión Tiffany giró la cabeza y descubrió a una decena de ellos colgando del final de la escoba, o, dicho con más exactitud, descubrió a uno de ellos colgando del final de la escoba y a otro colgando de los talones del primero, y así sucesivamente hasta el último Figgle. Estaban pasándole en grande, entre risas y gritos, y, en efecto, sus quills aleteaban al viento. Eso es mi gata pasando por delante de la pantalla, la pequeñota, que ha crecido un montón. Os la voy a enseñar. Siento interrumpir la lectura, pero es importante. ¿A qué sí, pequeñota? Mira, qué cara de siamesita que tiene ella. ¿A que sí? Ah, que me muerdes. Me muerdes. Ah. Bueno, voy a seguir. Era de suponer que, para la estela de Figgles, la emoción compensaba el riesgo y la ausencia de vistas, o al menos la ausencia de unas vistas que cualquier otro quisiera contemplar. Unos pocos de ellos terminaron resbalando de las cuerdas y la escoba los dejó atrás mientras caían a tierra, saludando a sus hermanos con los brazos, gritando ¡Yuhu! Y tomándose todo aquello como un gran juego. Los Figgles solían rebotar cuando daban contra el suelo, aunque era cierto que a veces le hacían algún desperfecto. Tiffany no se preocupó de cómo regresarían a casa. Sin duda encontrarían muchos animales peligrosos y dispuestos a atacar a un hombrecillo que corría, pero cuando el Figgle llegara a su hogar quedarían bastantes menos de ellos. En realidad, los Figgles se portaron bastante bien para ser Figgles durante el vuelo, y no pegaron fuego a la escoba hasta que ya estaban a unos 30 kilómetros de la ciudad. El incidente llegó pregonado por Bully Chiflado, que dijo «Ups» en voz muy baja, y entonces puso cara de culpabilidad e intentó disimular el hecho de que había incendiado las cerdas situándose enfrente de las llamas para que no se vieran.
Has vuelto a quemar la escoba, ¿verdad, Wooly? Preguntó Tiffany con voz firme. ¿Qué es lo que aprendimos la última vez? No hay que encender fogatas en la escoba sin tener un buen motivo. La escoba empezó a dar bandazos mientras Wooly Chiflado y sus hermanos intentaban apagar el fuego a pisotones. Tiffany oteó el paisaje que tenían debajo en busca de algo blando y, a ser posible, húmedo sobre lo que aterrizar. Pero no servía de nada enfadarse con Wooly, que vivía en un mundo propio hecho a su medida. Había que probar con el razonamiento diagonal. Estaba preguntándome, Wooly, sigo diciendo mientras la escoba desarrollaba un preocupante temblor, si entre los dos podríamos averiguar por qué se ha incendiado mi escoba. ¿Crees que puede tener algo que ver con que esté sosteniendo una cerilla en la mano? El Figel contempló la cerilla como si nunca hubiera visto una antes, y después la escondió detrás de su espalda y se miró a los pies, demostrando un gran valor dadas las circunstancias. No lo sé, señorita. Lo que pasa, dijo Tiffany mientras el viento lo zarandeaba, es que si no tengo las cerdas suficientes no puedo virar bien y estamos perdiendo altura, pero por desgracia seguimos yendo bastante rápido. A lo mejor puedes ayudarme con este dilema, Wooly. Wooly Chiflado se metió un meñique en la oreja y lo meneó como si hurgara en su propio cerebro. Entonces se le iluminó el semblante. ¿No tendríamos que aterrizar, señorita? Tiffany suspiró. Me encantaría hacerlo, Wooly Chiflado, pero verás, nosotros vamos muy deprisa y el suelo no. Lo que ocurre en esa situación es lo que se conoce como estrellarse. No referíame a que aterrizáramos en tierra, señorita, respondió Wooly. Señaló hacia abajo antes de añadir. Decíalo porque igual podíamos aterrizar en eso de ahí. Tiffany siguió la línea de su dedo extendido. Por debajo de la escoba había una carretera de tierra blanca y por ella, no mucho más adelante, circulaba un objeto oblongo casi a la misma velocidad que llevaba la escoba. Tiffany clavó en él la mirada, escuchando los cálculos de su cerebro, y luego dijo: de todas formas, nos falta frenar un poco. Y así fue como una escoba humeante que transportaba a una aterrorizada bruja y a 2 docenas de los Nagmacfigel, con sus quills extendidos a modo de freno de emergencia, aterrizaron en el techo del correo express del Ancre Ankh-Morpork. El carromato tenía buenos muelles y el cochero recobró el control de los caballos con bastante rapidez. Se hizo el silencio mientras el hombre bajaba del pescante y el polvo blanco empezaba a asentarse de nuevo en el camino. Era un hombre fornido que hacía muecas a cada paso que daba y llevaba en una mano un sándwich de queso a medio comer y en la otra un inconfundible trozo de cañería de plomo. Se sorbió la nariz. Habrá que contárselo a mi supervisor. Hay daños en la pintura, ¿lo ves? Cuando hay daños en la pintura me toca rellenar un informe. Odio los informes. No se me da muy allá escribir, pero tengo que hacerlo de todas formas si hay daños en la pintura. El sándwich y, lo que era más importante, la tubería de plomo, desaparecieron en el interior de su enorme abrigo y a Tiffany le sorprendió lo mucho que se alegró al verlo. De verdad que lo siento mucho, se disculpó mientras el hombre la ayudaba a bajar de la cubierta del carromato. No es por mí, entiéndelo, es por la pintura. Yo siempre les digo, mirad, en el camino hay trolls y enanos, ¿verdad? Ya sabéis cómo conducen, casi todo el rato con los ojos entrecerrados porque no les gusta el sol. Tiffany se sentó mientras el cochero inspeccionaba los daños en los bajos y luego, al levantar la vista hacia ella, se percataba del sombrero puntiagudo. «Anda», dijo llanamente, «una bruja. Tiene que haber una primera vez para todo, supongo. ¿Usted sabe lo que llevo aquí, señorita?» Tiffany se preguntó qué podía ser lo peor. «¿Huevos?», aventuró. «Ja», dijo el hombre, «no ha habido esa suerte. Son espejos, señorita. Un espejo para ser exactos. Y encima no es de los planos. Es una bola, o eso me han dicho. Está muy bien empaquetada, o al menos eso pensaban ellos, porque no sabían que iba a caerle encima a alguien desde el cielo». El hombre no sonaba furioso sino agotado, como si estuviera esperando siempre a que la vida le diera la siguiente patada. «Está fabricada por enanos», añadió.
Dicen que cuesta más de $1000 de Anne Morport. ¿Y sabe para qué es? Para colgarla del techo en un salón de baile de la ciudad, donde quieren bailar el vals, del que una señorita bien educada como usted no debería saber nada, porque según dice el periódico, lleva el comportamiento depravado y a los tejemenejes. «¡Madre mía!», exclamó Tiffany, asumiendo que era lo que se esperaba de ella. «Bueno, más vale que mire a ver qué daños hay», dijo el cochero, afanándose en abrir la puerta trasera del carromato. Había una caja grande ocupando buena parte del espacio. «Está empaquetada, sobre todo con paja», explicó. «Écheme una mano para bajarla, ¿quieren? Y si tintinea, estamos los dos metidos en un buen lío». Resultó no pesar tanto como había esperado Tiffany. De todas formas, la bajaron poco a poco al suelo. Y el cochero hurgó en el interior del embalaje hasta sacar la bola de espejo, que sostuvo en lo alto como si fuese la preciosa joya a la que en realidad se parecía. Los espejos llenaron el mundo de una luz centelleante que deslumbraba al mirarla y lanzaba intermitentes rayos brillantes en todas las direcciones. Y entonces el hombre chilló y soltó la bola, que se hizo 1.000.000 de añicos, y llenó el cielo durante un instante con 1.000.000 de imágenes de Tiffany, mientras el cochero caía al suelo acurrucado, levantaba más polvo blanco y soltaba tenues gemidos entre el cristal que iba cayendo a su alrededor. En menos de un instante, el quejumbroso cochero estaba rodeado de un anillo de Figgles, armados hasta los dientes que les quedaran con espadones, más espadones, cachiporras, hachas, garrotes y al menos un espadón más. Tiffany no sabía dónde habían estado escondidos, pero un Figgle podía ocultarse tras un pelo. «No le hagáis daño», gritó. «No iba a hacerme nada, está muy enfermo, pero haced algo útil y recoged todo ese cristal roto». Se agachó en la carretera y cogió la mano del hombre. «¿Desde cuándo padece de huesos saltarines, señor?» «Ah, me tienen martirizado desde hace 20 años, señorita, martirizado», se quejó el cochero. «Es por el traqueteo del carromato, ¿sabe? Por la amortiguación que no funciona. No creo que duerma del tirón ni una noche de cada 5, señorita, de verdad se lo digo». Echo una cabezadita, me doy la vuelta como suele hacerse y entonces noto como un chasquido y me duele que no vea, créame. Aparte de unos puntitos que se vislumbraban en el horizonte, no había nadie más en las inmediaciones, exceptuando, por supuesto, a unos pocos Figgles que, contra toda lógica, habían perfeccionado el arte de esconderse detrás de sí mismos. «Bueno, creo que a lo mejor puedo ayudarle», dijo Tiffany. Algunas brujas utilizaban un batiburrillo para ver el presente y, con un poco de suerte, vislumbrar el futuro. En la ahumada penumbra del túmulo Figgle, la Kelda estaba poniendo en práctica lo que llamaba los escondos. Las cosas que una Kelda hacía transmitía, aunque en general transmitía como secretos, y era muy consciente del interés con que la observaba Ámbar. Menuda rapaza más rara, pensó. Ve, oye y entiende. ¿Que no andaríamos a cambio de un mundo lleno de gente como ella? La Kelda había preparado el caldero y encendido una hoguera pequeña debajo del cuero. La Kelda cerró los ojos y se concentró y leyó los recuerdos de todas las Keldas que habían existido y existirían jamás. Millones de voces flotaron en su mente sin ningún orden concreto, a veces suaves, nunca muy altas, en ocasiones tentándola desde justo fuera de su alcance. Era una maravillosa biblioteca de información, solo que los libros estaban desordenados, sus páginas encoladas de cualquier manera y no podía encontrarse un índice por ninguna parte. Jenny tuvo que seguir hebras de pensamiento que se desvanecían mientras las escuchaba. Esforzó el oído mientras los tenues sonidos, los fugaces destellos, los ruidos amortiguados y las corrientes de significado zarandeaban su atención a uno y otro lado. Y allí estaba, delante de ella como si lo hubiera estado siempre, enfocándose. Abrió los ojos, contempló el techo un momento y dijo: «Busco la arpiña grandullona. ¿Y qué es lo que veo?» Escrutó hacia adelante en la neblina de recuerdos antiguos y nuevos, y de pronto echó la cabeza hacia atrás y estuvo a punto de derribar a Ámbar, que dijo interesada: «¿Un hombre sin ojos?».
Bueno, creo que a lo mejor puede ayudarle, señor. Enmoquetador, señorita. William Glotar Enmoquetador. ¿Enmoquetador?, preguntó Tiffany. ¿Pero usted no es cochero? Sí, bueno, la historia tiene su gracia, señorita. Verá, Enmoquetador es el apellido de mi familia. No sabemos de dónde salió porque, que sepamos, ninguno de nosotros ha puesto nunca una moqueta. Tiffany le dedicó una sonrisa de ánimo. Y el señor Enmoquetador la miró perplejo. ¿Cómo que y? Esa era la gracia. Se echó a reír y chilló de nuevo cuando le saltó un hueso. Ah, claro, dijo Tiffany. Disculpe, es que soy un poco lenta. Se frotó las manos. Y ahora, señor, voy a arreglarle los huesos. Los caballos del carromato observaron con calmado interés cómo Tiffany ayudaba al hombre a levantarse. Le quitaba el enorme abrigo, provocando más de un gruñido y varios gritos menores, y lo colocaba con las manos apoyadas en el carro. Tiffany se concentró palpando la espalda del hombre por encima de su fina camiseta y, sí, ahí estaba, un hueso saltarín. Se acercó a los caballos y, por si acaso, susurró una palabra en la oreja de ambos mientras los animales las sacudían para espantar las moscas. Entonces volvió al señor Enmoquetador, que esperaba con paciencia sin atreverse a mover ni un músculo. Mientras Tiffany se arremangaba, el hombre dijo: «No irá a convertirme en nada antinatural, ¿verdad, señorita? No querría ser una araña. Me dan un miedo que no vea, y además toda mi ropa está hecha para un hombre con 2 patas». «¿Cómo se le ocurre que vaya a convertirle en nada, señor Enmoquetador?», preguntó Tiffany, bajando la mano con suavidad por su columna vertebral. «Bueno, no se ofenda, señorita, pero yo creía que las brujas se dedicaban a eso. Bichos horribles, señorita, como las tijeretas y tal». «¿Quién le ha contado una cosa así?». «Pues no sabría decirle», respondió el cochero. «Es como lo que, no sé, lo que sabe todo el mundo». Tiffany situó los dedos con cuidado. Encontró el hueso saltarín y dijo: «Esto puede doler un poquito». Y empujó el hueso para encajarlo en su sitio. El cochero volvió a gritar. Los caballos trataron de salir al galope, pero sus patas no respondían como de costumbre, no mientras la palabra siguiera resonando en sus oídos. Un año antes, Tiffany había sentido vergüenza al aprender la palabra del jinete, pero lo cierto es que más vergüenza le dio al herrero, al que había ayudado a morir con suavidad y sin dolor, no tener con qué pagarle su concienzudo trabajo. A la bruja había que pagarle, igual que se pagaba al barquero, de modo que el hombre había susurrado al oído de Tiffany la palabra del jinete que daba a quien la pronunciaba el control sobre cualquier caballo que la oyera. No podía comprarse ni venderse, pero sí podía entregarse y aún así conservarse, y aunque hubiera estado hecha de plomo, valdría su peso en oro. El anterior propietario había susurrado al oído de Tiffany: «Prometí no decírsela a ningún hombre, y no lo he hecho», antes de morir entre risitas, ya que tenía un sentido del humor parecido al del señor Enmoquetador. El cochero, que también era un hombre robusto, se había dejado resbalar poco a poco por el lateral del carromato, así que... «¿Por qué estás torturando a ese anciano, bruja malvada? ¿Acaso no ves el dolor que la atormenta?». ¿De dónde había salido aquello? Era el grito de un hombre que tenía la cara blanquecina de furia y vestía una ropa tan negra como una cueva sellada. La palabra acudió de repente a Tiffany, como una cripta. Antes no había tenido a nadie alrededor, de eso estaba segura, y tampoco había encontrado a nadie a los lados del camino, exceptuando a algún granjero que miraba cómo ardían los rastrojos hasta perderse de vista sus espaldas. Pero ahora había una cara a pocos centímetros de la de Tiffany, y pertenecía a un hombre de verdad, no a algún tipo de monstruo, porque en general los monstruos no llevan las solapas manchadas de gotitas de saliva, y entonces Tiffany se fijó en que el hombre hedía. Jamás había olido nada tan horrible. Era un olor sólido, como un barrote de hierro, y le dio la impresión de no estar oliéndolo con la nariz, sino con la mente. Comparada con aquella peste, la típica letrina tenía el aroma de un rosal. «Le pido por favor que retroceda», dijo Tiffany. «Creo que tal vez se haya llevado una idea equivocada».
Te aseguro, criatura del Averno, que yo sola me llevo la idea correcta. Y esa idea es devolverte al miserable y apestoso infierno que te engendró. Muy bien, es un demente, pensó Tiffany, pero como se le ocurra demasiado tarde. El dedo tembloroso del hombre se acercó demasiado a su nariz, y de pronto el camino vacío contenía un extenso surtido de los Nag Macfigel. El hombre de negro intentó apartarlos haciendo aspavientos, pero esa maniobra no solía funcionar bien con los Figgles. Lo que sí logró, a pesar del asalto Figgel, fue gritar: «¡Desapareced, diablos perversos!». Todas las cabezas de Figgles se giraron esperanzadas al oírlo. «Ah, sí», dijo Rob cualquiera. «Sea algún diableño cerca, nosotros ocuparémonos de él». «Tú mueves, amigo». Arremetieron contra él y terminaron todos apelotonados en el suelo del camino, a espaldas del hombre, ya que lo habían atravesado sin tocarlo. Por acto reflejo, los Figgles empezaron a darse puñetazos entre ellos mientras se levantaban con dificultades, ya que si hay una buena pelea en marcha no conviene perder el ritmo. El hombre de negro los miró de reojo y entonces dejó de prestarles la menor atención. Tiffany bajó la mirada hacia las botas de la aparición. Brillaban a la luz del sol, lo que estaba mal. Ella solo había pasado unos minutos de pie sobre el polvo del camino y ya tenía las botas grises. Y luego estaba el terreno que pisaba el hombre, que también estaba mal, muy mal, en aquel día caluroso y despejado. Echó un vistazo a los caballos. La palabra aún los retenía, pero estaban temblando de miedo como conejos ante la mirada de un zorro. Tiffany cerró los ojos y miró al hombre con la primera vista, y vio, y dijo: «No proyecta sombra». Sabía que algo estaba mal. Y entonces miró directamente a los ojos del hombre, semiocultos bajo el ala ancha del sombrero, y no tenía ojos. La comprensión la empapó como hielo derretido. Aquella aparición no tenía ojos, ni ojos normales, ni ojos ciegos, ni cuencas oculares. Eran solo dos agujeros en su cabeza por los que podía ver los campos humeantes del otro lado. Tiffany no se esperaba lo que sucedió a continuación. El hombre de negro volvió a mirarla con furia y siseó: «Tú eres la bruja, tú eres ella. Allá donde vayas, te encontraré». Y desapareció, dejando solo un embrollo de Figgles luchando sobre el polvo del camino. Tiffany sintió algo en la bota. Bajó la cabeza y encontró la mirada de una liebre, que debía de haber huido de la quema de rastrojos. Se sostuvieron la mirada durante un segundo y después la liebre brincó por los aires como un salmón y cruzó el camino a la carretera. El mundo estaba lleno de signos y presagios, y era cierto que una bruja debía escoger los importantes, pero ¿por dónde empezar después de todo aquello? El señor enmoquetador aún estaba tendido contra el carromato, ajeno a todo lo que acababa de ocurrir. En cierto modo, Tiffany estaba igual, pero ella acabaría enterándose.